Buenas noches, mis queridos y queridas hermanas. Ya estamos de nuevo a domingo. Aquí estoy esperando a que se conecten algunos. A la hora, como siempre, bienvenida hermana Guillermina. El Señor está con usted, gracias por estar conmigo. Rosanita Olivares, qué bueno que puedan estar con nosotros. Gracias, 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 gracias. Vamos a ir viendo que vayan conectándose algunas hermanas, como todos los domingos, ¿cierto? Hoy día estamos nuevamente para tener un estudio bíblico como siempre lo hemos hecho los días domingos. Rosanita, Guillermina, gracias por estar conmigo en esta noche. Mi nombre es Lisette Richard, para las que no me conocen. Silvia Esther Villarroel, bienvenida. Rosanita, gracias también, un abrazo para ti. Julita, hola. Que el Señor les bendiga grandemente en esta noche. Vamos a comenzar orando, porque como siempre lo hemos hecho, hay que orar en la presencia del Señor. Y vamos a orar especialmente hoy día por Celeste. ¿Quién es Celeste? Celeste es la nietecita de Julia, hija de Paulette, que lamentablemente está hospitalizada. Ella tiene algún problema ahí con la guatita, qué sé yo, hace tiempo tenía ese problema y le volvió el problema. Saludos, Elenita, que el Señor te bendiga. Y vamos a comenzar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo, por estar juntas, por poder tener un estudio bíblico, por lo que tenemos, por lo que no tenemos. Y también por los enfermos, ¿cierto? Y el primer enfermo que hoy día vamos a orar va a ser por Celeste, para que ustedes la tengan en sus oraciones, la nieta de Julia. Daniela Silva Duarte, bienvenida. El Señor te bendiga. Oremos entonces. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, en esta hora, Señor, vamos ante tu presencia, papito mío, para darte la honra, la gloria, para exaltarte, para decirte lo maravilloso que tú eres. Gracias, Señor, por lo que tenemos y lo que no tenemos, Señor, porque lo que no tenemos no lo necesitamos, Señor, y lo que tenemos ha venido directamente de ti, Señor. Gracias por este tiempo, porque vamos a poder aprender un poco más de tu palabra y lo que tú quieras enseñarnos, Señor. Sé conmigo para que yo sea una voz tuya, Señor, en esta hora, como lo son muchas de mis hermanas que siempre están evangelizando y dando una palabra. En esta hora te rogamos, Señor, fervientemente por todos los enfermos, Señor, que están en esta página y en otros lugares, Señor, de las hermanas que han dado sus, Señor, peticiones. Te rogamos encarecidamente, Señor, y te rogamos, Padre mío, que tú seas con todos aquellos enfermos en esta hora. Esperanzado, Señor, que tú vas a levantarlos, Señor, si es tu voluntad, en el nombre de Jesús, Padre mío. Y sobre todo en esta hora pongo a Celeste, la nieta de Julita, Señor, que está hospitalizada. Yo te pido que la ayudes, que le des tranquilidad a Paulette, su mamá, y que la niña, Señor, sea muy poquito el tiempo que esté hospitalizada, Señor, que tú la saques bien de ese lugar, Señor, sana y salva, porque esa es nuestra fe, Señor, porque vivimos a la sombra del Omnipotente. Sabemos, Señor, que tú la vas a sacar de ahí lo más pronto posible, así como lo vas a hacer con 1 millar de personas que están enfermas en esta hora, porque sabemos que tú eres nuestro Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Y en el nombre de Jesús te dejamos a ti estas peticiones, Señor, por los enfermos en esta hora. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, queridas mis hermanas, estamos haciendo varios estudios bíblicos, ustedes ya me conocen, ya lo saben. La que no sabe y quiere ponerse al día, tiene que ir a mi página en YouTube, Lisette Richard, y ahí va a encontrar todos estos estudios y algunos otros sermones por ahí que tengo en esa página, ¿ok? Para que puedan ustedes ponerse al día con lo que no han hecho. Hoy día vamos a estar hablando de un discipulado que hacía mi hermana Esther, mi hermana carnal, igual que Rosita, que también es mi hermana, somos hermanas, las hermanas Richard. Esthercita hizo un discipulado en nuestro ministerio hace un tiempo atrás muy bueno, donde habla qué es lo que significa ser un cristiano, qué significa ser un converso, qué significa ser un discípulo.
y otros más. Entonces yo le pedí permiso a ella y ella me autorizó. Así que vamos a estar dando estos discipulados porque es muy bueno entender quiénes somos en Cristo. Saber quiénes somos, si realmente somos cristianas o no somos cristianas. Si estamos convertidas o no estamos convertidos. Así que el Señor hoy día nos va a aclarar eso por medio de este discipulado. Vamos a ver hasta dónde llegamos y si no, lo hacemos en 2 partes, ¿ya? Pero la idea es que lo hagamos lento para que lo entendamos. La Rosita me dijo que si me pasaba no importa, pero la idea es no pasarse de la hora, ¿ya? Y hacerlo en 1 hora porque creo que es suficiente 1 hora para todo lo que tenemos que aprender. Bienvenida, Glorita, que el Señor te bendiga. Así que vamos a hablar hoy día qué significa ser un cristiano, ¿ok? Voy a tener que leer, ¿ya? Varias partes para que podamos entenderlo. Así que vaya a buscar un lápiz, vaya a buscar un cuadernito, tráigase su mate, su tecito, la sopita, lo que usted quiera comer ahí y póngase a anotar lo que a usted le parece importante e interesante. A propósito, yo tengo estos discipulados que me mandó mi hermana en WhatsApp. Así que si tú los necesitas, me dices después al final si lo quieres o no, o hablas con Rosita o con Julia y le dicen que quieren el discipulado por WhatsApp y yo se los envío por WhatsApp para que ustedes los tengan. ¿Para qué lo pueden tener? Para que ustedes lo transmitan a otras personas y para que puedan evangelizar, porque son discipulados para evangelizar, para conocimientos de muchas personas, ¿ok? Así que ahí vayan anotando lo que a ustedes les parece importante y comenzamos hoy día para saber qué es un cristiano. Saludos, Yalili, que el Señor te bendiga. En Hechos 11, 20 al 26 dice así: después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados, ¿ya? Por eso muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia y a la isla de Chipre, porque los estaban persiguiendo, y hasta el puerto de Antioquía. En todos esos lugares ellos anunciaban las buenas noticias de Jesús solamente a la gente judía. No era todo el mundo, a la gente judía solamente. Sin embargo, algunos de algunos anunciaron las buenas noticias en Chipre y otros en Cirene. Fueron a Antioquía y anunciaron el mensaje del Señor Jesús también a los que no eran judíos. Y Dios le dio poder y los ayudó para que muchos aceptaran el mensaje y creyeran a Jesús. Los de la iglesia de Jerusalén supieron lo que estaba pasando en Antioquía y enseguida mandaron para allá a Bernabé. ¿Ya? Vayan grabándose los nombres. Bernabé era un hombre bueno. Vean las características de Bernabé. Era un hombre bueno que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente, se alegró mucho, ¿cierto? Que él no lo haría. Y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. De allí, Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. ¿Ya? Saulo, que es el mismo Pablo, pero que en ese tiempo se llamaba Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y allí estuvieron 1 año. Imagínense cuánto tiempo estuvieron. 1 año con toda la gente de la iglesia y enseñaran a muchas personas. Escuchen lo que les voy a decir. Fue allí, en Antioquía, donde por primera vez, la gente comenzó a llamarlos cristianos. Me ahogué. Cristianos a los seguidores de Jesús. ¿Cuándo fue? En Antioquía fue la primera vez que le llamaron cristiano. Hoy me atoré y me ahogué bien ahogada.
Voy a tomar mi agüita de miel. Me ahogué bien ahogada. Ya. Entonces, ¿dónde fueron la primera vez que les llamaron cristianos? En Antioquía, cuando Bernabé estuvo predicando con ellos junto con Saulo. Acá vamos a seguir, dice... vamos a seguir acá abajo, dice... Bernabé y Saulo pasaron un año con los nuevos convertidos al cristianismo. En Antioquía, en Corintio, pasaron 4 años con ellos. Y así hay varias referencias bíblicas que nos hablan de esto. Esto nos habla de la importancia del discipulado. No es solo predicar la palabra, no es solo hablar de Jesucristo, sino que hay que estar tiempo con las personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con ustedes acá en este grupo orando? Damos discipulado, damos estudios bíblicos, damos reflexiones. La idea es que pasemos tiempo juntas haciendo un estudio de la palabra. De eso significa, ¿ok? Además de confesar a Cristo como Salvador, hay que someterse a los discipulados hechos por los que conocen bien la sana doctrina, la palabra. Así obedecemos la Biblia. Ahora, en Mateo 28:19, Cristo dice estas palabras. Escuchen bien porque es muy importante. Saludos, Griselda, Fresia Soto, que el Señor te bendiga. Dice... Ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Eso dijo Jesús a sus discípulos antes de irse. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Es hacer discipulado, estudios bíblicos constantemente hasta que crezcamos y podamos enseñar a otros. Solo las ovejas pueden hacer ovejas. Solo los cristianos pueden hacer cristianos. Aquí no es para cualquier persona este estudio. Ovejas con ovejas, cristianos con cristianos. Si tú eres una persona cristiana, debes enseñarle a otros para que sepan el significado de lo que es ser cristiano. Y ahora vamos a ver eso. Según el diccionario, dice que el cristiano es una persona que se precian de creer en Jesús como el Cristo o en la religión basada en la enseñanza de Jesús. Eso es el diccionario, ¿ya? Todos los que creen en Cristo y de alguna manera lo siguen o le creen a Él, según el diccionario son cristianos. Pero ahora vamos a ver nosotros de dónde viene la palabra cristiano. La palabra cristianos en griego significa discípulos, seguidores de Cristo, ¿ya? Este término era usado por la gente no participante de la fe cristiana. Miren qué increíble. Los que no eran cristianos le llamaban cristianos a los que seguían a Cristo, ¿ya? En Antioquía, pero en una forma despreciativa, quizás hasta burlona. Literalmente significa pequeños cristos. Eso significa cristiano. En ese tiempo los de Antioquía le decían a los que seguían a Jesús, ahí van los cristitos, los pequeños cristos. ¿Ya? Pertenecientes al partido de Cristo o partidarios o seguidores de Cristo. Descripción más o menos parecida a la del diccionario, ¿cierto? Seguimos acá.
en ese tiempo, claro, cuando aparecía un cristiano por ahí, ellos de manera burlona decían, ahí vienen los cristitos chicos, son los pequeños cristos. De esa manera lo hacían para hacerlos y los reconocían como cristianos. Brini, bienvenida. La palabra cristiano es utilizada 3 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra aparece por primera vez en la Biblia, en Hechos 11:26. Cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año, enseñaban a las multitudes y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Lo vimos delante, ¿cierto? Cuando Bernabé llegó a Antioquía. Por primera vez fue en Antioquía. Se refiere a las personas que vivían y se congregaban siguiendo las enseñanzas de Cristo Jesús. La gente inconversa, ya sea porque conocieron a Jesús o por referencia de él, les dio este apodo, cristiano, pequeños cristos, y los identificaban. Pero ¿saben por qué más los identificaban a los cristianos en ese tiempo? Escuchen bien lo que les voy a decir y anótenlo. Los identificaban a los cristianos por el comportamiento, por la forma de hablar y por la manera de vivir. ¿Se dan cuenta? 3 características que identificaban a estos pequeños cristos, o cristianitos, o cristiancitos dirían otros, en el tiempo de Jesús. Pero los identificaban por estas 3 características: su comportamiento, su forma de hablar y su manera de vivir. Increíble, ¿eh? Después dice, de estas personas con la de Jesús, eran inconfundibles y marcaban una diferencia radical con la sociedad de esa época. Por ejemplo, la negación de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro, el Señor le dijo que lo iba a negar 3 veces? Él no creyó que lo iba a negar, y cuando lo fueron a crucificar, de repente lo vieron a Pedro y por ahí lo reconocieron. Y dijeron, ahí va uno de esos Cristos, ahí va uno de esos Cristos chicos. Él es cristiano. ¿Y qué dijo Pedro? No. Si yo no soy cristiano, lo negó 3 veces. Pero el estudio de la Biblia, cuando tú estudias la Biblia en el hebreo, ahí dice que Pedro dijo palabrotas, dijo garabatos. ¿Dónde dice aquí? Dice, Pedro se asusta tanto cuando lo reconocen que dice que la palabra que comienza es a maldecir para negar la acusación de la joven mujer que lo estaba acusando. En griego la palabra maldecir en ese contexto era garabatos. Cuando a Pedro lo reconocieron que era un cristiano, él empezó a maldecir, empezó a decir garabatos. No, si yo no soy de los tal por cuales. Yo no soy de ahí. Yo no soy cristiano. Y empezó a decir garabatos. Pedro. Importante. Un discípulo del Señor empezó a decir, Jesús le dijo que lo iba a negar. Él no creía, pero llegó el momento en que cuando lo identificaron, dijo garabatos. Y lo hizo 3 veces. ¿Ya? Esa fue la primera vez en Antioquía, Pedro. La segunda vez que aparece esta palabra en la Biblia es cuando Pablo se presenta ante el rey Agripa y es tachado de loco por Festo, y el rey Agripa, el que usa la palabra en este caso, en Hechos 26-28. Y el rey Agripa le dice, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuades a que me haga cristiano. En otras palabras le dice, por poquito me convences y me hago cristiano. Cuando el Pablo le estaba predicando, el rey Agripa le dice, por poquito me persuades a ser cristiano. Y ahí menciona la palabra cristiano por segunda vez. Esto
deja claro que la palabra para referirse a los seguidores de Cristo como cristianos se había hecho tan popular que incluso el rey la usaba para referirse a ellos. Este grupo de cristianos se caracterizaba por 3 cualidades o características, valga la redundancia. ¿Cuáles eran las que les dije delante? Vivían, hablaban y se comportaban como Jesucristo. Ellos no se vestían diferente. Ellos no andaban todo el día de terno, no sé, quizás con el pelo largo o muy cortito, o andaban con la barba larga, o usaban todo un tipo de pantalón, o una no sé, pues una capa blanca. No. A ellos los caracterizaban por 3 cosas: su manera de vivir, cómo hablaban y cómo se comportaban. Habían pasado tanto tiempo con Cristo que ya se mimetizaban con Cristo. Por eso que la mujer reconoció a Pedro y le dijo, ese es cristiano, yo lo vi y miren cómo es él. Lo reconoció. Bienvenida Lucía, bienvenida Paulita. Lo reconoció por su manera de ser. Así que para ser cristiano hay 3 características específicas que tenemos que tener nosotros. ¿Cuáles son? Se las acabo de dar. Hay que vivir, hay que hablar y hay que comportarse como Jesucristo. Esa sería la mejor manera de que nos reconozcan como cristianos. O pequeños cristos, como le decían ahí en Antioquía, a los que seguían a Jesús. Qué maravilloso sería que nos dijeran a nosotros, ¿tú eres cristiana? Sí, soy cristiana, pero ¿por qué supo? Es que por tu manera de comportarte. No, es que tú hablas distinto. Es que tú vives de una manera muy especial. De esa manera identificaban a los cristianos. Y de esa manera es que Dios quiere que hoy día a nosotros nos identifique la gente. Que vivamos, hablamos y nos comportemos como Jesucristo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es otra cosa. Ahora, la tercera vez que se usa la palabra cristiano en la Biblia, lo hace el apóstol Pedro cerca del año 60 después de Cristo, cuando escribe su carta de primera de Pedro a la diáspora. Esto significa a todos los cristianos que estaban dispersos en distintos lugares, lo habían dispersado porque lo andaban persiguiendo. ¿Ya? Y dice, los cristianos que están dispersos en distintas partes, pero bajo el imperio romano y fuera del territorio de Israel, y que en su mayoría eran judíos. Les escribe para animarles a no tener miedo de sufrir por la fe en Cristo. Pedro les escribe una carta. Los cristianos de ese tiempo no hacían las cosas que hacían los mundanos. Eran radicalmente diferentes en su forma de, lo acabo de decir, comportarse, de hablar y de vivir. Por eso estaban siendo insultados, presionados, en algunos casos perseguidos hasta el punto de tener que huir, y otros eran perseguidos, atrapados para matarlos. Y ahí Pedro les dice que no se desanimen, ¿cierto? Le dice porque ellos tienen que levantarse como verdaderos cristianos. Es la tercera vez que se usa la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. Son 3 veces nomás que se usa la palabra cristiano. Y están ahí donde ya se las dije. Pedro les dice en 1 de Pedro 4:6,
4:16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y ahí está la palabra cristiano. ¿Se dan cuenta que no se usaba la palabra cristiano a cada rato y en todos lados? Como hoy en día todos son cristianos. Ah, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y tú? Sí, yo soy cristiano. Sí, yo también creo que somos todos cristianos. Pero no es tan fácil ser cristiano. Si en el Nuevo Testamento solamente se usó 3 veces, es porque no era tan fácil ser cristiano. Había cosas que cumplir para ser cristiano. Ahora les voy a hablar de una parte bien importante y me gustaría que no se les olvide, porque cuando a nosotros nos enseñaron este discipulado fue muy importante saber de dónde nacen algunas iglesias. Vamos a ver de dónde nace la Iglesia Católica. ¿Ok? La Iglesia Católica, perdónenme los hermanos católicos, a lo mejor hay alguna hermana católica que me está escuchando, pero si no sabe la historia, yo se la cuento. Ellos dicen que nacieron directamente de Jesucristo y que Pedro fue el primer papa. Pero no es así. Esto es histórico. Ustedes pueden ir a la historia. Vayan a una biblioteca, vayan a un libro de historia, vayan a, no sé, ahora YouTube y hay tantas cosas para ver las historias. Y busquen al emperador Constantino. Y de ahí viene todo lo que tiene que ver con el cristianismo católico. Y se los voy a leer para que lo entiendan. En el año 312, déjenme ver algo, ahí está. En el año 312, el emperador Constantino dijo que tuvo una visión. Escuchen lo que les estoy diciendo. Dijo que tuvo una visión en la cual veía un símbolo de una cruz y un mensaje que decía: con este símbolo vencerás. Y este caballero, este emperador llamado Constantino, agarró este mensaje que según él lo vio en una visión donde vio una cruz, ¿cierto? Y empezó, dice, después de sus victorias, porque empezó a atacar a los pueblos y empezó a tener victorias atacando a los pueblos, ¿cierto? Y decretó la aceptación del cristianismo en el imperio o religión universal, más bien llamada católica. Desde ahí, para muchos ser cristiano significa ser católico o formar parte de la religión católica, ¿cierto? Pero sabemos por la historia que las conquistas de parte de los imperios católicos, como España, declarada a la tierra conquistada como católica, apostólica y romana. Y para ellos era lo mismo que decir cristiano, que no era lo mismo. Se cometieron muchas injusticias en el nombre de esta causa, de este emperador, y en el nombre de Cristo, y en el nombre del cristianismo, y en el nombre de la Iglesia Apostólica Romana. Conquistaron y mataron a mucha gente. Dice también que esto también sucedió acá en Chile. Si nosotros vamos ahí al Santa Lucía, hay un lugar donde hay como una estatua. Dice que ahí están muchos evangélicos enterrados allá en el cementerio, en la prueba de que fueron perseguidos en algún momento. Así como esta otra gente fue perseguida, ¿cierto? Porque no pertenecían a esta iglesia que decretó este emperador, los perseguían y los mataban en el nombre de un cristianismo. Fue Constantino que ideó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Los demás cristianos no pertenecían a estos.
Debido a lo anterior, con el paso del tiempo, la palabra cristiano perdió su significado. ¿Qué es lo que significaba antiguamente? Los pequeños Cristos, los que seguían a Jesucristo que estaba ahí. ¿Y cómo eran ellos? Vivían, hablaban y se comportaban como Jesucristo. Pero estos otros cristianos que aparecieron después no tenían nada que ver con el Jesucristo que nosotros conocemos de la Biblia. Entonces, con el tiempo se perdió el significado de la palabra cristiano. Hoy en día, en el mundo secular, un cristiano es una persona que profesa a Cristo más bien por tradición que por convicción. También es utilizada para describir a alguien religioso o con valores morales o un seguidor de Cristo. Pero no tiene nada que ver con los cristianos. Esto discrepa completamente lo de ser un verdadero cristiano. Ahora, yo les voy a mencionar lo que no es ser un cristiano. Lo que no es ser un cristiano, y ahí ustedes van a ir descartando. ¿Ya? Veamos entonces. Primeramente, lo que no es ser cristiano es haber nacido en una familia cristiana, no te hace cristiano. Hablar de Jesús y decir que Él es Dios no te hace cristiano. Hacer obras en el nombre de Jesús no significa que seas cristiano. Haber oído o leído la palabra y creer en Dios no te hace cristiano. Satanás conoce la Biblia, sus demonios también, la leen y la saben, pero no son cristianos. Formar parte de una denominación o iglesia no te hace cristiano. Seguir legalismos o valores morales no te hace cristiano. Asistir a la iglesia o pertenecer a una religión no te hace cristiano. Anda anotándolo para que después se lo muestres a otros que te dicen, yo sí soy cristiano. Ahora, había un problema que está pasando en ese tiempo y que pasa ahora también, que se llama el sincretismo. Anótalo, sincretismo. El sincretismo es cuando se mezclan doctrinas y culturas y se fusionan como creencia. Doctrinas y cultura, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. Hay gente que, los mapuches, por ejemplo, los mapuches tienen su cultura, la madre tierra y no sé qué más creen, tienen un, no sé si un machil que tienen, alguien que les hace sus curaciones, pero además de ellos creen en Dios, ¿cierto? Los católicos creen en santos y creen en Dios. Hay unos que, los de Buda, creen en Buda, pero también creen en un ser superior. Los de Krishna, también. Hay muchas religiones y muchas doctrinas que creen en Dios y también creen en Jesús, pero los sincretizan con otras cosas. Hay gente que lee el horóscopo. Yo he visto en la televisión. No, hoy día vamos a hablar de Virgo, de Acuario, de Piscis, de no sé qué. Y Dios es maravilloso y Jesucristo. Y mezclan a Jesucristo con el horóscopo. Mezclan a Jesucristo con las cartas. Eso se llama sincretismo. No tiene nada que ver con el cristianismo. Aprendamos a eliminar lo que es y lo que no es. Porque nos confundimos. Yo conozco muchos cristianos y muchas cristianas que hasta el día de hoy leen el horóscopo para saber cómo les va a ir en el día. Yo soy escorpión, soy re mala. Soy escorpión. Pero tengan cuidado, no tiene nada que ver una cosa con otra. No podemos enredarnos porque estamos mintiéndole a la gente. Hacer buenas obras, ser buena persona, no te hace cristiano. Dar el diezmo, dar ofrendas,
siempre ahí, al día, no te hace cristiano. Antes de seguir, voy a tomar un segundo para decirles de dónde nacemos nosotros los evangélicos. En el tiempo de este caballero del catolicismo, del emperador Constantino, pasó el tiempo, ¿cierto? Y empezaron a tomarse los lugares y los países y las ciudades y cambiaron de emperador y así hasta que llegaron al tiempo donde llegaron a las cruzadas. Y ahí aparecen dos personajes, Martín Lutero y Juan Calvino. Ellos eran dos sacerdotes jesuitas que se dieron cuenta, ¿cierto?, que los católicos, en este caso los sacerdotes, los papas, los mandamases de la Iglesia Católica, estaban haciendo unas indulgencias, estaban poniéndole a la gente más peso de la que la gente podía dar, cobrándole a ellos plata, hasta los pobres les cobraban dinero en estas indulgencias, para que fueran perdonados sus pecados. Y así ellos tenían que rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un montón de cosas para que sus pecados fueran perdonados. Por lo tanto, con esa indulgencia ellos tenían que pagar lo que no tenían para ser perdonados. Y ahí el sacerdote o el papa o quien fuera en ese instante el que los atendía o el jesuita los perdonaba. Y estos dos personajes, Martín Lutero y Juan Calvino, se levantaron y dijeron, esto no está bien. Primero fue Lutero y después con el tiempo fue Calvino, que fue como un hijo espiritual de Lutero. Ya no me puedo detener en eso porque es muy largo. Pero de ahí comienzan a nacer, ¿cierto?, lo que son ya los protestantes, que seríamos nosotros, ¿ya? Por eso nos llaman los protestantes, porque protestaron ahí en relación a estas indulgencias. Y más adelante aparecen los hugonotes. Y les voy a contar una infidencia. Nosotros los Richard tenemos nuestros antepasados, nuestros ancestros, vienen de los hugonotes, pues. ¿Quién eran los hugonotes? Los hugonotes franceses dice que fueron un grupo perseguido y aislado por la sociedad francesa durante el siglo XVII. El apodo se lo dieron los católicos franceses a los protestantes calvinistas durante la Guerra de la Religión de Francia, del 1562 al 1568. Fueron 8 guerras sangrientas. El 13 de abril de 1598 se firmó el Edicto de Nantes, que puso fin al problema religioso, otorgándole la libertad de culto a los hugonotes. Ellos eran los que protestaban, por eso se llamaban los protestantes. A nosotros nos llaman los protestantes, de ahí viene, de mis antepasados, mis ancestros. ¿Ok? Era bueno, o sea, era bueno que le aclarara esa parte, porque de repente dice, bueno, ya, los católicos salieron de acá, ¿y dónde salieron los evangélicos? Nosotros salimos de acá, de esta línea, de los calvinistas, de los luteranos, de Lutero, ¿cierto? De los hugonotes, de ahí partimos nosotros hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué hay tantos evangélicos, por tantos protestantes? Porque, bueno, eso es tema para otro día, porque si no, estaríamos toda la noche hablando, pero después les voy a hablar de ese tema. Pero para seguir el tema, dijimos que ¿qué es lo que no te hace cristiano? Ya dijimos, el ir a la iglesia, el dar el diezmo, el dar ofrenda, el ser buena persona, el, qué sé yo, el asistir o no asistir a una cosa religiosa. Un montón de cosas que les leí no te hace cristiano. Jesús en Mateo 7:21, anótalo, dijo, esto es muy interesante que lo anotes, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, ¿qué día? Cuando Cristo venga
y venga a juzgar al mundo, le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice Jesús, les declararé, jamás les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta que no todos somos cristianos? Aquellos que tratamos de alguna manera de vivir, de comportarse y de hablar como Jesucristo, podríamos decir que somos cristianos o que estamos tratando de ser cristianos. Los demás son creyentes, sí, pero para ser cristiano es muy largo. No es fácil ser cristiano. Hay un camino de santificación gigante. Todos los días tiene que ir uno, escalón por escalón, subiendo, tratando de alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Jesucristo. ¿Qué es difícil? Dificilísimo. Por eso no podemos decir, no, si yo soy cristiana, no, si yo siempre estoy haciendo las cosas que el Señor me dice. No es así. Para cuando alguna vez te pregunten, ¿tú qué eres cristiano? Mira, yo creo harto en Jesucristo. Estoy en camino a ser cristiana. Estoy en camino a parecerme un poquito a Jesucristo. Estoy en camino a llegarle a sus pies, porque no me da más. Pero que lo estoy intentando día a día, noche tras noche. Quiero parecerme a Jesucristo, quiero hablar como Él, quiero comportarme como Él, quiero vivir como Él vivió. No es fácil, es muy difícil ser cristiano. Por eso tengamos cuidado cuando hablemos qué es ser un cristiano. Aquí dice lo mismo que dije yo, dice, el ser un verdadero seguidor de Jesucristo, nacido de nuevo y con las características de los primeros cristianos, diferentes en el comportamiento, la manera de hablar y la manera de vivir, no de vestir. Cuidado con eso, porque a veces nos obligan a vestir de una cierta manera. Ah, no, es que tú eres cristiana, tienes que vestirte, sí. También no podemos andar ahí mostrándolo todo porque somos cristianas. Pero no se trata de la vestimenta, se trata de cómo vives, cómo te comportas. Porque hay gente que se viste bastante recatado y por dentro, ay, madre mía, dejan mucho que desear. No se trata de la vestimenta, se trata de cómo te comportes. Hay gente que dice que hay que ir de terno. Jesús no tenía terno, Jesús andaba con vestidos largos. El terno es una moda para los varones, pero es una moda. En cambio, las mujeres nos vestimos como podemos, ¿cierto? Nos vestimos como podemos. Ah, no, es que tú no te tienes que poner pantalones porque no eres cristiana. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte dice que no te tienes que poner pantalones para ser cristiano. A los cristianos los identificaban, primero porque seguían a Jesús, segundo porque se comportaban como Él, hablaban como Él y vivían como Él. Así que no interesa cómo te vistas, siempre y cuando tu comportamiento sea el de un hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? No todo el que me dice Señor, sino aquel, dice, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se confundan, sí, hermanas, que por esto, yo voy a hacer lo que quiero y voy a andar como quiero, voy a andar mostrándolo todo. No. Hay que comportarse.
Y eso nos hace ser cristianas delante de Dios y delante de las personas que están a nuestro alrededor. Un verdadero cristiano es parte de la familia de Dios. Se congrega, participa de un ministerio activo, predica a Cristo cada oportunidad que tiene y si es necesario, abre la boca. Porque si su comportamiento es de un cristiano, no necesita abrir la boca. La gente te va a querer imitar por lo que eres, por cómo te comportas. La boca se abre solamente para hablar de la palabra de Dios. Un verdadero seguidor de Jesucristo, nacido de nuevo y con las características de los primeros cristianos, es radicalmente diferente en su forma de comportarse, hablar y de vivir del mundo. Ahí está la diferencia. Es uno a quien le ha sido dada una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, Dios pone el deseo en el corazón del cristiano de cambiar totalmente su estilo de vida y le incentiva a crecer espiritualmente cada día. Este es un proceso que yo les llamé recién santificación. Camino a la altura de Jesucristo. ¿Vamos a llegar? Nunca. Pero por lo menos hay que intentarlo día a día. De eso se trata. Intentémoslo día a día. La marca de un cristiano verdadero es demostrar amor hacia los demás y obediencia a la palabra de Dios. Lo dijo Jesús. En 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. No, si yo conozco a Jesús y guarda sus mandamientos, es ahí la gran respuesta. Un cristiano verdadero nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive en él. Hay un cambio, ya no vive como vivía antes. Hay un cambio. Un cristiano verdadero hace la voluntad de Cristo. Ser cristiano no significa tener una Biblia. Ser cristiano significa leer la Biblia y ponerla en práctica. Hay que ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Y por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Lucas 6:46. Cuando somos cristianos necesitamos que nuestra vida sea rígida, gobernada por Cristo Jesús. Ser cristiano significa vivir las enseñanzas de Cristo, de perdón, de amor, de servicio, de humildad, de misericordia. Todo verdadero cristiano vive en base a las enseñanzas de Cristo. No podemos ser cristianos si no vivimos como Cristo nos dijo que lo hiciéramos. Y esto es un proceso, nuevamente, que les digo, llamado santificación. ¿Lo estamos haciendo? Primera Juan 2:4-6 dice, el que dice, yo he llegado a conocerlo y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Wow! Difícil. Pero es así. La palabra es clara. Es tremendamente clara. Y alcanzamos, pues queridas hermanas, alcanzamos a terminarlo perfectamente. Acá nos habla de la parábola del sembrador y se las voy a dejar de tarea. Busquen en Mateo 13, anótenlo. Mateo 13,
18 al 23, no, del 24 al 30, y Mateo 13 del 36 al 42. Hay dos parábolas, del trigo de la cizaña y del sembrador. Léanla en sus casas, analicen, ahí mismo sale la explicación, Jesús da ahí mismo la explicación. Así que no es difícil entenderlas. Sobre todo la parábola del sembrador, queridas hermanas, ahí está hablando de cristianos, de personas que creen en Dios, en Jesucristo. No está hablando de personas del mundo, para que lo tomen en cuenta cuando lo lean. Y hay diferentes tipos de cristianos que cuando toman la palabra, a veces a uno les llega más y a otro les llega menos. Y hay gente que pierde la palabra. Así que lo que más me gustaría que hoy día se les quedara en sus cabezas y en sus mentes a todos ustedes que están escuchando de este pequeño discipulado es que en el Nuevo Testamento hay solo 3 veces que aparece la palabra cristianos, y antiguamente se les decía pequeños cristos o cristitos chicos a los cristianos. Y lo otro que me interesa que les quede en sus mentes y en sus corazones, que para ser un cristiano, un verdadero cristiano, hay que vivir, hablar y comportarse como Jesucristo. Así que de ahora en adelante, cuando te pregunten si eres cristiano o eres cristiana, piénsalo 2 veces, porque no es tan fácil decir, sí, yo soy cristiana. Comencemos este camino de santificación. Comencemos hoy día mismo. Todo aquello que está malo en mi vida lo voy a empezar a desechar. Todo aquello donde yo no obedezco la palabra, los mandamientos que nos da nuestra palabra de vida, entonces voy a tener que empezar a decir, esto no lo estoy haciendo. Como dice una parte de la Biblia, si antes robaba, ya no robo. Si antes mentía, ya no miento. Si antes tenía lujuria en mi corazón, o en mi mente, o en mis ojos, sobre todo los varones, ya no. Si antes veía pornografía, nunca más. Tiene que haber una diferencia entre los que están afuera y los que están con Jesucristo, para poder decir, yo soy una cristiana, yo soy un cristiano de verdad. Espero, queridas hermanas, y a todo aquel que esté escuchando esto, que nos quede claro que no es fácil ser cristiano, pero se puede hacer un esfuerzo. Yo todos los días me esfuerzo. No sé hasta dónde he llegado, no sé si he escalado 1 o 2 escalones o 3, no sé. Pero lo intento. Inténtalo tú también. Escalemos en el camino de la santificación. Tratemos de llegar, aunque sea a los zapatos de Jesucristo, porque llegar a la altura de Él va a ser imposible. Pero intentémoslo. Cuando la gente nos vea afuera, cuando nuestros parientes nos vean, digan, es una verdadera cristiana, es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Yo quiero tener lo que Él tiene, yo quiero tener lo que ella tiene. Yo quiero vivir como ella vive. No tengamos ni siquiera que abrir la boca. Dios les bendiga en esta noche. Vamos a terminar orando y dándole las gracias al Señor. Gracias a todas las que estuvieron conmigo. Compartan esto para que otros también puedan saber esto. Si quieren ponerse al día, vayan a mi página. Siempre las invito a mi página en YouTube, Lisette Richard. Y si alguna quiere esto, yo se lo puedo mandar en WhatsApp para que lo tengan. Mándenme a decir o pídanle a la Rosita o Julita y yo se los voy a mandar por WhatsApp. Lo van guardando, está escrito. Y ustedes después también pueden hacer este discipulado a otras personas para que la gente comience a entender. Para que cuando Cristo venga
a buscarnos cuando venga, cuando sea el juicio de Dios, no tengamos que decirle, Señor, Señor, y Él nos diga, salgan de aquí, hacedores de maldad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oremos, orad conmigo. Padre eterno, bendito Señor, gracias mi Dios del cielo porque pudimos estar hoy día contigo una vez más, un domingo más, Señor, en comunión juntos, Señor, juntas, hablando de tu palabra, mi Dios del cielo. Permite en el nombre de Jesús, Señor, que esto que hayamos hoy día aprendido, Señor, se quede en los corazones de todos aquellos que hayan escuchado, sin haber ofendido a nadie, Señor, solamente mostrándole lo que es la historia y lo que es tu palabra, mi Dios del cielo. Guíanos, Señor, ayúdanos a perfeccionarnos día a día, papito, a seguir en este camino de santificación. Nos cuesta porque somos humanos, Señor, somos pecadores, pero lo intentamos, mi Dios del cielo, y te pido en el nombre de Jesús que tú pongas tu Espíritu Santo para que nos ayudes a escalar todos los días un escalón, uno tras otro, para llegar por lo menos a la altura de tus zapatos, Señor Jesús. Por lo menos. Sabemos que es difícil, no es fácil, Señor, pero tenemos a tu Espíritu Santo que nos puede ayudar día a día a comportarnos, a vivir, Señor, y a hablar como tú lo hiciste en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestra vecindad, en nuestros trabajos, Señor, para que la gente cuando nos mire quieran ser como nosotros, Señor, sin siquiera abrir la boca, quieran imitarnos, Señor. Ayúdanos a reflejarte de alguna manera, Padre mío, Jesucristo maravilloso, Espíritu Santo, Redentor y Guía. Ayúdennos a mostrarle a la gente que somos hijos tuyos, Señor. Perdónanos, perdónanos, perdónanos porque no somos dignas, pero tratamos día a día de serlo. Acompáñanos en estos tiempos, Señor, de tanta dificultad. Pero tu palabra en el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en mi salmo predilecto para esta pandemia de COVID-19, yo lo hice mío, Señor, y me gustaría que todos mis hermanos y hermanas que están escuchando lo hagan suyo. Nosotros habitamos contigo, así que no le tememos a nada, ni a nadie, porque tú estás con nosotros y nos cubres debajo de tus grandes y hermosas alas. Gracias, Señor. Te amamos, te glorificamos. Quédate con nosotros. Acompáñanos, Señor, a dormir bien, Señor, con tu paz. Con tu paz. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos todo. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, queridas hermanas, ya estamos casi en la hora, nos quedan solo 2 minutitos. Bendiciones a todas ustedes, gracias por haberse conectado. Saludos a todas y que el Señor les bendiga. No se olviden de seguir orando por Celeste, la nieta de Julita. Que el Señor les bendiga grandemente. Saludos, un abrazo.